Como representante de la supervisión, de la Comisión de Supervisión, se encuentra presente la doctora Clara Cisterna de la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, les digo más o menos los pasos que vamos a seguir durante la tesis, que bueno, primero la lectura de la presentación que estoy haciendo en este momento, después la exposición del tesista acá presente. Una vez que concluya su exposición, el jurado va a hacer las preguntas que considere pertinentes, en 2 rondas de una pregunta a cada jurado, ¿sí? El orden será el doctor García primero, el doctor Bockhagen segundo y el doctor Ramos tercer lugar para hacer su pregunta, ¿sí? Una vez que el jurado termine las preguntas, nos retiraremos a una sala privada para elaborar el acta final de defensa. Posteriormente a eso, volveremos acá a la sala principal, donde haremos lectura de dicha acta para finalizar la parte formal del acto de defensa de tesis. Y luego de eso habrá unos lugares para unos agradecimientos y palabras generales, ¿sí? Si vos querés agradecer, también a tu director y a tu director les daremos un momento para dar algunas palabras. Y con eso finalizaremos el acto, ¿sí? Voy a tratar de decirlo en inglés. Hello everybody in Germany. We are going to start the academic act of defense of the doctoral thesis work presented by geologist Adnan Arnaus for the academic degree of Doctor in Natural Hazard in Geological File Theory. The title of the thesis is Paleoseismology and Neotectonics of the Broken Foreland in the extreme southwest of the Santa Barbara system in northwest Argentina. This work was carried out under the direction of Dr. Adolfo Antonio Gutierrez and co-direction of Manfred Strecker. The examining board here present and appointed by resolution number 635 2021 of the faculty board is integrated by Dr. Jorge Walter Garcia de la Universidad Nacional de Tucumán, PhD Bodo Bockhagen from Potsdam University, and Dr. Víctor Ramos from Universidad de Buenos Aires. Dr. Clara Eugenia Cisterna is present as member of the supervisor committee. The step of the following for this defense will be the presentation that I'm doing right now. Then the geologist will present the thesis. After that, the committee will ask the question that he considers pertinent in 2 rounds of 1 question each one. The order is Dr. Jorge Garcia, then Bodo Bockhagen, and then Dr. Víctor Ramos. After that, the committee will retire to a private room, write the thesis report. Finally, we'll come back here to this report. And then we have a few minutes for some work from the and another work from the director and his co-director. And then we are closing. So, okay. ¿Se fue? Ready? Perfecto. Muchas gracias por venir. Buen día. Buenas tardes en Alemania. Quiero presentar mi tesis. Es
paleosismología neotectónica en el antepaís fragmentado del extremo suroeste del sistema Santa Bárbara, el noroeste argentino, bajo la dirección del director Antonio Guterres y Manfred Stecker, en el programa Cuba, que está de cooperación entre la Universidad de Tucumán y de Potsdam. También estoy asociado al programa Strategy en la Universidad de Potsdam y soy becario del CONICET. Primero, quiero presentar los antepaíses fragmentados. Los antepaíses fragmentados son una parte integral de muchos orígenes. Por ejemplo, tenemos el Tian Shan y el Chilian Shan en Asia Central. También tenemos en el norte argentino el sistema Santa Bárbara y las sierras subandinas. Y el registro geológico también contiene más ejemplos. Por ejemplo, el Laramide, que está en América del Norte, del Cretácico al Eoceno. Hay preguntas importantes que queremos abordar. Son cómo avanza la deformación del antepaís fragmentado en el espacio del tiempo, y también si existe una conexión entre la sismicidad y las fallas neotectónicas observadas en la superficie. Se caracteriza el antepaís fragmentado por no tener frente de deformación clara, y las estructuras que controlan esa deformación aparentemente no avanzan en forma sistemática. También sabemos que no hay registro suficiente de los terremotos instrumentales o históricos. Tampoco están mapeadas bien las estructuras. Nuestro trabajo en esa tesis es mapear todas las estructuras, vincularlas a la sismicidad y en sí entender cómo avanza la deformación del sistema Santa Bárbara. Voy a dar cómo es el esquema de la presentación. Es una introducción pequeña de la zona de trabajo con el marco geológico. Vamos a llegar a los objetivos y después vamos a hablar de la metodología. En ese trabajo apliqué varias metodologías, empezando de la superficie con análisis morfotectónico para elegir zonas de interés a donde podemos aplicar después los métodos geofísicos someros para llegar a entender en la geometría en la superficie. Vamos un poco más profunda a la sísmica de refracción, a donde entendemos las estructuras en profundidad a 5 kilómetros, y después un modelado cinemático que vamos a ir un poco más profundo a aproximadamente 20 kilómetros para integrar esos datos. Después en la discusión vamos a tratar de vincular toda la información que obtuvimos antes, y después vamos a contestar las preguntas en las conclusiones. El sistema Santa Bárbara está ubicado en el noroeste argentino, a donde es una unidad morfotectónica y provincia geológica del antepaís fragmentado, los Andes centrales, donde se encuentra el levantamiento de las sierras compuestas por núcleos de basamento, y esas sierras están controladas por heterogeneidades de basamento, y específicamente recticretácico. Eso significa que el estilo estructural en esa zona es de piel gruesa, aunque existe un estilo híbrido a donde trabajan o actúan en forma simultánea piel fina y piel gruesa. Otros autores en la zona también mostraron que las fallas del Cretácico fueron invertidas en diferentes etapas de la orogenía andina. Vamos a especificarnos en la zona de trabajo, que es la parte sur del sistema Santa Bárbara, a donde la mayoría de las fallas tienen vergencia hacia el este. Lo que propuso ese trabajo fue la falla del Galpón, que generó el terremoto del 2015, que generó un daño importante en la ciudad del Galpón, pero ese es el más cuaternario o más actual. Vamos a ver otros ejemplos históricos, por ejemplo, el terremoto del Esteco o del Rosario de la Frontera, también Trancas. Todas esas sismicidades fueron importantes para el registro sísmico, pero necesitamos hacer un estudio más específico para mapear todas las estructuras en la zona sur, que voy a trabajar más en la Sierra de la Candelaria y el Cerro Cantero. Aquí vamos a presentar las unidades estratigráficas, empezando con
el precámbrico, en la formación medina en el núcleo de la Sierra de la Candelaria, también en la ladera occidental. Podemos ver el subgrupo Pirgua y Valbuena en la superficie, mientras Santa Bárbara y el subgrupo Metán están bajo o cubiertos por los abanicos aluviales. Por otro lado, es importante mencionar que tenemos el Cerro Negro en esta zona, que el núcleo es devónico, seguido por el subgrupo Pirgua, y la parte más oriental de la zona de estudio tenemos el núcleo también devónico. Carece de los depósitos del grupo Salta, pero sí tenemos en discordancia el grupo Orán. Quiero mencionar también que todas estas fallas que están aquí están mapeadas en este trabajo como parte del objetivo, y ahí vamos a hablar de los objetivos de esta tesis: es caracterizar el estilo estructural en esta zona, también identificar las estructuras cuaternarias y evaluar el potencial sismogénico asociado a la deformación reciente. La primera metodología que utilizamos es el análisis geomorfológico. El mapa a la izquierda es un mapa de pendientes utilizando un DEM de 12 metros de Alois Palzar, que es libre. Podemos ver el color azul significa inclinación horizontales, mientras los colores rojizos son de 90 grados. Aquí podemos ver la incisión de los ríos en el basamento. Vemos el grupo Salta, que tiene otro tipo de erosión, y lo más importante ver los abanicos aluviales que podemos ver alrededor de la sierra, en los dos bordes. El trabajo es mapear estos abanicos aluviales en diferentes niveles para lograr ver las estructuras importantes que cortan esos abanicos. En ese trabajo vamos a enfocarnos solamente, o en esa presentación vamos a enfocarnos en el lado oriental, aunque tenemos otros ejemplos, pero por el tiempo tenemos que enfocarnos solamente en un ejemplo por cada método. Aquí en la parte de la falla Arias y Barbayaco, tenemos un perfil topográfico sobre el mapa de pendientes, a donde podemos ver que tenemos aquí abajo, se puede ver dos resaltos topográficos en contrapendiente. Además, las redes de drenaje en esta zona cambian su dirección al llegar a esa estructura. También es importante ver que los datos que sacamos del subgrupo Pirgua tienen inclinación aproximadamente de 38 a 40 grados de inclinación hacia el este, y va disminuyendo esa inclinación hacia el centro de la cuenca. En la parte central, en ese lugar donde tenemos los depósitos de la formación ANTA, que son del subgrupo Metán, es lo que más importa en esta zona, que justo está en la zona de la falla. Están formadas a partir de pelitas verdosa y rojiza y algunas intercalaciones de yeso. Al elegir la zona de estudio, podemos ahora aplicar los métodos geofísicos. Fue aplicado la tomografía eléctrica y la sísmica. Tenemos dos perfiles, IA1 y B. Aquí podemos ver algunas imágenes de la topografía o de resaltos topográficos que generan las fallas en la superficie. Justo en ese resalto es de 15 metros, mientras esa foto C es en el perfil A, que es de 5 metros. La tomografía eléctrica que fue aplicada utilizando el método dipolo-dipolo con instrumento ARES, que fue automático. También utilizamos la refracción sísmica, la tomografía sísmica, el fuente sísmico de 100 kilogramos, y los tendidos eran de 40 y 24 geófonos. Utilizamos diferentes shots en el centro y también afuera del tendido. La idea es llegar a profundidad mayor. En los resultados, empezamos con el modelo de velocidades. Las velocidades más cerca de la superficie, que son verdosas, son de baja velocidad. Mientras más llegamos a la profundidad, las velocidades sean más rápidas y tienen color rojizo. La anomalía en ese perfil son en esta zona a donde vemos las velocidades están acercando hacia la superficie, generando esa curva en la isolínea de velocidades, a donde podemos marcar posible falla.
Para estar más seguro, utilizamos otra metodología, que es la tomografía eléctrica. Tenemos los colores rojizos, muestran resistividades altas, mientras los colores azules muestran resistividades bajas o conductividad. En ese perfil podemos ver que la transición entre los dos es entre resistividades altas y resistividades bajas, es una indicación de falla. También es importante ver que esas resistividades altas vuelven a por el contenido. Por ejemplo, sabemos que estamos haciendo la tomografía sobre un cono abánico aluvial, y abajo del abánico aluvial tenemos la formación ANTA, que tiene inclinaciones de 30 grados. El contenido de ese cono aluvial es de conglomerados o materiales arenosos, lo que da resistividades altas al perfil. Mientras los materiales finos, que son arcillosos, de la formación ANTA, le dan resistividades bajas, y eso significa que tenemos una falla en la zona, pero al ver que no tenemos cambio de inclinaciones a todo el perfil, solamente en esta zona podemos interpretar que es una falla interestatal y que mueve todo el paquete de la formación ANTA hacia la superficie, generando ese relieve. El mismo ejemplo, un poco más al norte, es la topografía a donde podemos ver el cono aluvial y los estratos de la formación ANTA acercando hacia la superficie, generando ese relieve. Ahora, hay otra metodología para calcular el rechazo máximo de la falla. Tenemos la superficie del cono aluvial, lo marcamos con una línea negra, tenemos la inclinación es de 5 grados, y sabemos que la falla es interstratal y los estratos son de 30 grados. Entonces necesitamos llevar la línea negra que representa la superficie del abánico a la superficie actual. Entonces, ese rechazo es de 40 metros. Y ahora ya caracterizamos y ya vemos la geometría de la falla de superficie. Ahora vamos a métodos más profundos. Por ejemplo, la línea sísmica de refracción. Esas líneas sísmicas fueron brindadas por la Secretaría de Minera de Salta, fueron adquiridos por YPF en los 70 o 80. Estas líneas sísmicas son la mayor parte de las líneas sísmicas que existen en la zona. Los que tienen color rojo son los que utilizamos en la tesis, pero voy a enfocarme solamente a dos líneas sísmicas que son 45-113 y 36-101. Además tenemos los pozos que fueron brindados también por la Secretaría de Minera. Nos ayuda a interpretar las líneas sísmicas, y es importante destacar que tenemos en estos pozos que están al este el Devónico, seguido por el grupo Orán, que es equivalente al grupo Orán en esta zona, y mientras estos pozos tienen mayor profundidad y tienen mayor espesor del subgrupo metánico. También los pozos nos ayudaron a convertir la línea sísmica a profundidad. El primer proceso fue eliminar un poco del ruido de las líneas sísmicas antes de empezar a utilizarla. Aquí tenemos un filtro, esas son las líneas sísmicas antes y después del filtro, que logramos reducir el ruido. El segundo paso es interpretar las líneas sísmicas. Para interpretar las líneas sísmicas utilizamos los pozos, y el pozo nos ayuda a asignar unidad estratigráfica a cada reflector. En sí ya tenemos la interpretación. Ahora tenemos el anticlinal, el arenal, generado por una falla. El movimiento sobre esa falla generó lo que es ONLAP en el borde oriental de esa línea. También podemos ver ONLAP en el otro lado de la cuenca, generado por el levantamiento de la Sierra de la Candelaria, lo que quiere decir que el periodo de depositación de esa formación, que es formación guanaco, es de 9.7 a 5 millones de años, que fue simultánea al levantamiento o el movimiento tectónico en esa zona. Vamos a ver la otra línea sísmica que está al este.
Eh, Primero, principal, aunque no vemos mucho por ruido que existe en la línea sísmica, pero tenemos dos teorías para explicar en esa línea sísmica. Aquí podemos algunos reflectores horizontales, por eso podemos interpretar que existe una falla aquí, que es falla del rift tritásico o el borde oriental del rift tritásico, pero no tenemos datos para corroborar eso. Y la otra idea es mostrar que esta zona, que está cerca del Cerro Negro, donde mostramos que existe el Devónico y el rift tritásico, y puede ser la falla del rift tritásico, pero la más oriental. Aquí hacemos un zoom para ver que también en esa línea podemos ver los reflectores inclinados o plegados, lo que significa que existe una reactivación cuaternaria. También en ese borde, al borde oriental del Cerro Cantero, tenemos tres pliegues que fueron interpretados a partir de tres fallas que generaron ese relieve. Además, tenemos el OnLab en esta zona, que muestra que hubo levantamientos sobre estas tres fallas en el tiempo de la formación Guanaco, la parte superior. Al terminar de la interpretación, podemos juntar todos estos datos y integrarlos en como una línea sísmica 3D para empezar a hacer el modelado. La primera parte es cómo empezamos la modelación. Primero, definimos espesores y geometría inicial de las fallas, el acortamiento, después la flexión por carga adicional y después la erosión. El modelo, como es forward modeling, repetimos estos pasos. Si no llegamos al resultado que representa lo que vemos en la superficie de deformación, entonces volvemos al paso inicial y repetimos el ciclo. El segundo paso es saber cuál es el paso principal antes de empezar la deformación. Ya sabemos que tenemos el devónico del lado oriental de la cuenca, después viene el rift tritásico con los depósitos y después los sedimentos cinorogénicos. Ese es el modelo en el MOVE donde mostramos la misma idea, con la idea de mostrar que el devónico está cerca de la superficie aproximadamente a 1 kilómetro. Ahora vamos a hablar de la geometría de las fallas. Tenemos dos modelos que muestran eh, el levantamiento de la Sierra Candelaria. Primero, con un nivel de despegue de 12 kilómetros, y el otro es de 21 kilómetros. La diferencia entre los dos es que el primero de 12 kilómetros tenemos 5 rampas, una rampa horizontal al final, las 5 rampas para mostrar cómo es la deformación o cómo son las rampas en la línea sísmica y las inclinaciones en la superficie. El mismo caso del despegue de 21 kilómetros. La única diferencia es que la rampa horizontal al final nos ayuda a llevar el basamento hacia la superficie donde están los puntos rojos, mientras no hace falta de ese paso si el nivel de despegue es más profundo. ¿Cómo elegimos el modelo? Perfecto, es la diferencia del acortamiento. El nivel de despegue de 12 kilómetros necesita acortamiento de 14 kilómetros, lo que es mucho en la zona, mientras el modelo B muestra que necesitamos solamente 8 kilómetros para levantar el basamento, y ese número es mucho más parecido a los otros ejemplos que existen en la zona. También podemos discutir el modelo de si la falla llega a la superficie o es una falla ciega. El problema de la falla que llega a la superficie es las inclinaciones que tenemos que generar por el otro lado de la sierra, y también necesitamos elevar el basamento 1 kilómetro más de lo que es actualmente. Ahora voy a mostrar un ejemplo de cómo modelamos. Ese es el paso inicial. Después viene el paso de acortamiento. Levantamos la sierra sobre la falla de la Candelaria. Generamos un poco de depositación, volvemos a levantar otra vez, después tenemos la flexión por carga, por las sierras que están al oeste de la Candelaria, tenemos el cortamiento de vuelta, ahí generamos el primer levantamiento en el pliegue arenal, como vimos en las líneas sísmicas, para generar el OnLab en esta zona, erosión, y después acortamiento de vuelta para levantar la sierra, la carga isostática, erosión de nuevo, y después generamos levantamiento en esa parte
de la sierra, en el Cerro Cantero, para acercar el devónico hacia la superficie y generar el onlap en el flanco occidental de del Cerro Cantero. Después volvemos a la erosión y volver a acortamiento. Ahora, ya que vemos cómo funciona el modelado, necesitamos comprobar ese modelo con otros datos publicados. Por ejemplo, la sismicidad registrada por Martín Secra en el 2020, que vemos que todas las sismicidades están concentradas a 20 kilómetros. El modelo de Ibarra en el 2021, que muestra la transición frágil dúctil, también va alrededor de 21 kilómetros. Si agregamos esos datos al modelo, podemos ver que tenemos un buen ajuste entre la geometría elegida de las fallas y las sismicidades también. También aquí quiero hablar de que no sabemos si la falla de Candelaria fue la falla reactivada del Rift Cretácico, por no tener evidencia del Cretácico, pero puede ser también anisotropías, al igual del Cerro Cantero, que no existe el Cretácico, entonces lo asociamos a heterogeneidades del basamento. Y la falla San Pedro, lo que vimos que tiene actividades en la superficie, ahora tenemos evidencia que también en profundidad tiene sismicidad. Y podemos ver también que tenemos una interacción entre la piel fina y la piel gruesa, que está levantando las sierras en la zona. Por último, también, si hacemos zoom a la parte de sedimentos en la cuenca, hay ejemplos parecidos a los que vemos ahora. Son el ejemplo en Tian Shan y en Seattle. Por ejemplo, el ejemplo tomado por Li en Tian Shan muestra que las capas competentes e incompetentes, como arcillosos, pueden acomodar la deformación en la piel fina, como fallas flexodeslizantes. Es el mismo ejemplo que tenemos en la parte occidental de la sierra, a donde está acomodando la deformación generada por el anticlinal, el arenal. También, si preguntamos si las fallas flexodeslizantes pueden generar terremotos, algunos ejemplos muestran que sí. Por ejemplo, Kelsey en Seattle mostró que se pueden generar terremotos, pero tienen que ser a profundidad mayor. En nuestro caso son fallas someras que no generan terremotos. Y también quiero hablar de Kaneko, el trabajo de Nueva Zelanda, a donde habló de que las sismicidades profundas son lo que generan el movimiento de rotación en fallas flexodeslizantes en tiempo co-sísmico. Con eso puedo responder las preguntas de la tesis, que son el acortamiento total en la zona fue de 11 kilómetros de piel fina y piel gruesa sobre las fallas propuestas. También estas fallas son de piel gruesa de primer orden en el antepaís fragmentado nuevo emergente. También ya logramos saber que las heterogeneidades del basamento pueden ser que genera las fallas que levantan esas sierras, y la deformación en la zona es contemporánea. Vimos que las actividades o el levantamiento de la Sierra de Candelaria es contemporánea con el anticlinal arenal, y también con el Cerro Cantero. La deformación salta de un lugar a otro, pero no hay una frente clara de deformación. También las fallas neotectónicas que vimos son de la mayoría de flexodeslizantes menos copoquile, y el movimiento sobre estas fallas son de acomodación y forman como proceso de erectación. Y al final el riesgo sísmico de estas fallas es muy bajo sobre esas fallas cuaternarias, y la mayor parte de riesgo sísmico viene de las sismicidades más profundas. Con eso quiero terminar la presentación en castellano. Vamos a empezar ahora de nuevo con la del inglés. So, again, my thesis is about paleoseismology and neotectonic in the broken foreland in the extreme southwest
of Santa Barbara system, northwest Argentina. The broken foreland basins such as foreland of the Cenozoic South Central Andes evolved an area where the retroarch convergence is accommodated primarily along reactivated high-angle structures. This uplift along these high-angle structures is a thick-skin broken foreland and is generally diachronious and especially disparate. The Santa Barbara morphotectonic province is seismically active coast region and characterized by disparate ranges of limited strain lengths. We will focus now on the southern part of Santa Barbara system. It's this area where the Galpon fault in 2015 has generated damages in the Galpon area, and which is motivated us to study the neotectonic faults in this area. We will focus now on the Sierra La Candelaria and the Cerro Cantero. Here we can see Sierra La Candelaria. It's made of Precambric rocks, low metamorphic rocks. And we have Cerro Negro. It's made, the core of this Cerro Negro is made from the Devonic strata, followed up by the Pirgua. And on the other side, we have in Cerro Cantero that it's core made from Devonic and directly in the discordance with the Oran subgroup. The motivation of this work, we will say something like it's about the analyzing the style of the formation in this area, review the evidence of quaternary faulting, understanding the evolution of the region and the formation pattern, using multi-method analysis, and briefly would speak about the seismogenic potential hazard. The first method is the geomorphological analysis. We will speak about this map. It's a slope map. The blue color means horizontal slope, while the red color means it's a vertical slope. We can map here all the alluvial fans that we can see, and we separated them in 2 levels and 2 terraces as well. We'll focus now on just the western side, where we have the fault of Arias and Barbajaco. In this profile that we draw in here, we can see this step up in this slope, which is representing some faulting in the area, and also the drainage. We can see that they change their direction to north-south when they face this step up in here. It's from the Faja Arias. The inclination that we measured on the Pirgua subgroup was about 39 to 40 degrees, which is decreasing toward the basin wall. And in this area, we have the Anta formation. It's have the inclination of 30 degrees. Also, we can see some picture of the from the field where this step ups. It's about 15 meters, and here we have 5 meters, where we applied the geophysical methods. We will speak about the seismic tomography. The green colors means low velocities, while the red colors are high velocities. The anomaly in here to show that these high velocities are approaching the surface, which means there is faulting in this area. Also, we have to prove that with another method, which is electrical tomography. We have red colors means high resistivities, while the blue colors are low resistivities. This combination between to jump from high resistivity to low resistivity means there is something like a fault in here. So to interpret this, we have the conglomerate. Those are alluvial bands. So we have conglomerate and sandstone, which give the high resistivities, and the low resistivity is coming from the clay, from the formation, from Anta formation. And then we can interpret that the inclination of these faults are parallel to it's the same of the Anta formation inclination, which is which refer to flexural step faults. Next step would be to study seismic lines. We would choose just 2 seismic lines in this area, this one and this one, and
we would use this well logs to interpret these seismic lines and also to convert these seismic lines to in depth. And at first, we have to apply a filter to reduce the noise in these seismic lines, as we see in here. And next step would be the interpretation. So we use the seismic, we use the well log to interpret the seismic line. So we can assign for each stratigraphic unit and reflector. Then we interpret the whole line. And now we can see that this fault can produce this folding in this area, and the onlap on this side in the Fukui subgroup, it's specifically the lower part of Guanaco Formation. On the other side, we can see also another onlap, which reflects the uplifting of the La Candelaria range. On the other side of this basin, we can see the seismic line that we have two options to interpret this. As the main fault of the Cretaceous rift would be in here, but we don't have any evidence. But in this area, yes, we can see that there is evidence of the Cretaceous deposit, which means that this could be the eastern border of the Salta Rift. We can see that the reflector on this line in this area are folded, which means that there was activation on this fault in the quaternary times. But from the other side, we can see that there's three faults generated from those three faults that in here, and the uplift of this Cantero, Cerro Cantero was in the time of the Guanaco Formation because of the onlap in here. And then we can see the 3D model that we produced to start the modeling. The first step of the modeling is to know the initial part where we have all the deposits of the Devonic, and then the Cretaceous rift, and then the thin sedimentary deposits. This is the model, the first model that we start from. We have to speak now about the geometry of this fault. We chose the geometry from two examples. The first one is about 12 kilometers. The other one is 21 kilometers. They both can generate the elevation and the exhumation of the Candelaria range with the inclination on the western side. The only difference is that the shortening produced by this model is 14 kilometers, while this one would be just 8 kilometers, which is more suitable to the shortening in the area. The other one is if this fault rupturing the surface, so it's a blind fault. The problem with this that this model would show that we cannot have the inclination on this area as it's supposed to be in the surface. Then other studies in the area shows that seismicity in this area was about 20 kilometers. And another model was a rheological model from Ibarra, shows the brittle ductile transition between 20 to 21 kilometers. And if we add those information to our model, we can see that they are in a good adjust with our geometry of this model of this fault. If we focus on the shallow part of this area, there's two examples, the one from Tien Shan and the other from Seattle fault, that they are similar to this area. For example, the Tien Shan, Lee et al. 2017, shows that this textural stiff faulting is similar to the area that we saw here, like Arias fault and Barbajac fault. Produced by the accommodation from the shortening produced by the Arenal Anticlinal. And the question would be if this shallow textural stiff fault can generate earthquakes. The example from Kisley in Seattle shows that we can produce earthquakes, but should be a really deep sediments or the column of sediments should be really deep. And also Kaneko in New Zealand
says that usually the seismicity in the deep structure would produce this accommodation slip, we call it creep, on this flexural slip fault. And with this, we can conclude that the exhumation of these mountain ranges was produced in this model with amount of shortening is about 11.5 kilometers with a thick skin and thin skin deformation. Also, those faults are first order, while this second order thin skin are active simultaneously, and also the inherited heterogeneities in this basement would produce the uplifting of the Candelaria range and Cantera range. And the deformation was unsystematic, and it was simultaneously in space and time. And all this flexural slip fault that we saw, they were flexural slip fault, and they are second order, and they will not generate important seismicity in the area. Now, yes, thank you so much. Yeah, I'm ready for the questions. Bueno, muchas gracias, Matt. Entonces, invito al doctor García a formular su primera pregunta. Bueno, Matt, felicito, trabajo muy lindo. Mi primera pregunta va al trabajo de campo, en particular a mi disciplina de física de ciencias frías, novedoso para nuestra facultad, para nuestra carrera de aplicación de física para interesante. Quiero preguntarte, tu experiencia que te quedó del uso de esa metodología, sobre todo para determinar fallas someras, continuidades someras, tu experiencia, teniendo en cuenta que esta zona es una zona cubierta, con vegetación, el trabajo de campo es bastante difícil. Así que eso, quiero ver si tu fortaleza, la debilidad del método, la experiencia que te quedó, que lo puedas transmitir a los equipos que vienen. Primero, lo más difícil es el acceso al campo, pero si aprendí algo importante fue no ir en día de lluvias, estar seguro del nivel de agua subterránea en la zona, también no utilizar un solo método, siempre es necesario utilizar 2 o 3 métodos. También saber la geología de la zona para poder interpretar bien lo que vemos en la tomografía. En nuestro caso, por ejemplo, vimos que la mayor parte de los conos aluviales fueron formados a partir del conglomerado del basamento, que es de grado bajo, metamórfico de grado bajo, que tiene resistividades bastante altas. Aún eso tiene materiales arcillosos y arenosos, que una de las veces que fuimos al campo y registramos, vimos que había lluvia a la mañana, y aunque era resistivo por la lluvia, fue todo de color azul y todas las resistividades bajas. Exactamente. No había anomalía. No había anomalía. Exactamente. Bueno, eso, la verdad es que muy bueno, la verdad que como abre el campo, sobre todo nosotros que trabajamos de sequía, que siempre la buscamos buscar recursos, agua, pequeño, bueno, un apoyo de esta disciplina interesante, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Professor Bockhagen, are you there? Yes, I'm here. I had difficulties understanding the last comment, but thank you, Ahmad, for this presentation and also for the English summary. I was specifically intrigued by the estimations of the depth of these blind thrusts that you were describing and showing. And I was wondering if you can tell us a little more about how you estimated the depth of these thrusts. What is this
the uncertainty of that depth estimation, and what's the impact of those below surface structures on the surface deformation? In other words, what would be the difference if those structures would be a kilometer deeper or a kilometer shallower? Okay, so in the modeling, we used the tri-shear method, which would help us to be more flexible. The error in this would be, I think, if we add kilometer or like depth or not, would change a little bit in the geometry in the surface, as this method are so sensible to any transformation. So I have to choose carefully the geometry and the depth. Otherwise, I would generate some topography in the surface. So each time I've tried this method, actually I did not say that in the English part, that we tried to, it's like try and error method. So I would try on depth about 10 kilometers. But afterward, I can see that I can generate more deformation in the surface and uplifting. And that is not like suitable in this area. So I have to go deeper. So I can say that the error would be about 500 meters. It's acceptable. Otherwise, would be a bit difficult to produce. And what was the second question? Sorry, you asked two. No, I think you addressed most of these aspects. The question would be, what if they are deeper or shallower? Okay, yeah. So basically, if it's deeper, there is no problem. We can estimate that it could go deeper a little bit without generating any major deformation in the surface. But actually, to know if it's deeper, we have to model at least one mountain more on the west side. So we can estimate if it's precisely on 20 kilometer or 21 kilometer. But it's like a slightly the changing in this method. Gracias. Perfecto. Doctor Ramos, lo escuchamos si quiere hacer una consulta. Sí, en primer lugar, me gustaría felicitar a Arnaud porque ha hecho un excelente trabajo. Realmente poder distinguir entre el fallamiento profundo, buscar una profundidad de despegue que funcione con el acortamiento y a su vez que eso coincida con los sistemas geológicos imperantes en la zona y la profundidad de detachment que tienen los terremotos, me pareció excelente. En su oportunidad le hice unas pequeñas sugerencias que han sido tenidas en cuenta, así que en ese sentido fallas de basamento, o sea, las que levantan la Sierra de la Candelaria, las que deslizantes. Quizás cuando yo hice mi crítica el mes pasado, no cité el trabajo de Mitra. Mitra es el primero que habló de las fallas de acomodación flexodeslizantes, y realmente la falla esta de Copoquile y la falla del Quemado, ambas son el ejemplo hermoso de out of synclinal truss. Porque realmente afectan solamente la cobertura, no tienen ninguna relación con las fallas profundas, o sea, del apretamiento. Lo mismo se ve muy bien vos con esas relaciones de overlap a ambos lados del sinclinal que controla la cuenca de Choromoro. O sea que es evidente que tenemos dos tipos muy diferentes de fallas. Así, en ese sentido, tu tesis ha logrado mostrar muy claramente eso. Ahora, unos pequeños comentarios con respecto a la peligrosidad sismotectónica de las fallas flexodeslizantes.
hubo mucha discusión en una de las fallas emblemáticas que tenemos en Argentina, que es la falla de La Laja en San Juan, porque no hay ninguna duda que es una falla flexodeslizante. Pero los sismólogos que han estudiado esa falla flexodeslizante y los geólogos que han estudiado eso, dicen que ese es el resultado secundario. El gran terremoto de San Juan no puede haber sido producido por esas fallas flexodeslizantes. ¿Qué pasa? Que las fallas del basamento producen los terremotos, y aparte de producir los terremotos, condicionan el acomodamiento de la cobertura. Pero no se le puede echar la culpa al acomodamiento de la cobertura de la peligrosidad sísmica. La peligrosidad sísmica, ya que quería dejar eso bien en claro, que la peligrosidad, la falla del Quemado o la falla de Copoquile, uno ve que tienen pequeño desarrollo areal. Y ese pequeño desarrollo areal, contrastado a la falla de la Candelaria, está indicando que son fallas secundarias, fallas que no son que controlan, digamos, la sismicidad de la zona. Solo me queda felicitarte y desearte mucho éxito en tus trabajos posteriores. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. doctor Ramos. Bueno, tenemos una segunda ronda de preguntas, si es que lo desean. Doctor García, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario que desea hacer? Lo que siempre, cuando uno hace una presentación así, que quedó, qué falta, qué podría aportar al futuro, estás con una beca en las mismas zonas, mirar qué pensador, qué apoyo puede tener al riesgo natural, al riesgo biológico, y quedó para seguir evolucionando. Creo que es importante las dataciones, nos faltaban las dataciones en la zona, que nos pueden ayudar a comprobar que son esas fallas, o sea, son flexodeslizantes que no tienen actividad sísmica, o son de acomodación nada más. Y también ir como estudiar un poco más a profundidad cómo sume la edad de la exhumación de la sierra en forma como más precisa. Faltaba sacar con más muestras y ver si la verdad la edad que propusimos nosotros es de 9 millones de años, pero puede ser más o menos, pero para tener más como edades exactas de levantamiento, ya que está muy parecido a lo que el levantamiento del Sierra de la Mitad, como proponen otros autores. Entonces, la idea es saber si es verdad eso o como que hay hay edades como más jóvenes. Gracias. Gracias. Professor Bockhagen, do you know, you want to make another question? I'm fine, thank you. Perfect, thank you. Doctor Ramos, si desea hacer una última pregunta o algún comentario, si no pasamos a la sala. No, realmente estoy satisfecho con las explicaciones que dio, así que muchas gracias. Perfecto. Bueno, doctor Ramos y doctor Bockhagen, en unos minutos les va a aparecer una invitación para la sala, así ahí combinamos el acta, ¿sí? Al resto les pido que nos esperen unos minutos, que nos retiramos y ya volvemos con ustedes. Entonces, bueno, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 13 días del mes de diciembre del año 2021, siendo las 9:30 en dependencias de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán, se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por el geólogo Ahmad Arnaouz, conducente a la obtención del grado académico superior de doctor en riesgos naturales y estudios geológicos de campo. El trabajo de tesis elaborado por el doctor Arnaouz, bajo la dirección del doctor Adolfo Antonio Gutiérrez y la codirección del doctor Manfred Strecker, está referido al tema paleosismología y neotectónica del antepaís fragmentado en el extremo sureste del sistema Santa Bárbara del noroeste argentino. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del tribunal examinador, doctor Jorge Walter García, el doctor Bodo Bockhagen y el doctor Víctor Ramos, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada.
La tesis se desarrolló aplicando un análisis multidisciplinar en forma prolija, clara y con espíritu crítico. Los resultados permiten un avance sustancial en el conocimiento local, proveen información relevante y suficiente al riesgo sísmico de la región de estudio, constituyendo un gran aporte a la geología del noroeste argentino. Se destaca la integración de diversas técnicas geofísicas y adaptación de metodologías para abordar la complejidad del tema desarrollado. En este sentido, consideramos que los objetivos han sido ampliamente alcanzados y la presentación de tesis fue desarrollada en forma amena, clara y dinámica, mostrando las metodologías, tareas y resultados principales. La tesis fue complementada con una breve sinopsis en inglés. Las preguntas planteadas fueron respondidas de manera precisa y adecuada, demostrando solvencia en el manejo del tema. El jurado recomienda la importancia y la necesidad de publicar los resultados obtenidos. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora Clara Regni Cisterna en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión, en un todo de acuerdo a lo establecido con el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del tribunal examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis doctoral una puntuación de 10, o sea, magna cum laude. No habiendo más, para más, se elabora la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos. Ahora sí. Voy a hacer una lectura en inglés para nuestros colegas de Alemania. Espero se entienda. In the city of San Miguel de Tucumán, on the 13th day of the month of December, in the year of 2021, by 9:30, in dependencies of Faculty of Natural Science and Miguel Lillo Institute of the National University of Tucumán, the examining board opportunely appointed to rule on the doctoral thesis work formulated by geologist Ahmad Arnaouz, leading to obtain the higher academic degree of Doctor in Natural Hazard and Geological File Student, is constituted. The thesis work prepared by geologist Arnaouz under the direction of Dr. Adolfo Antonio Gutierrez and co-direction of PhD Manfred Strecker, is referred to the topic Paleoseismology and Neotectonics of the broken foreland in the extreme southeast of the Santa Barbara system, northwest Argentina. It was developed in an oral and public presentation being present the member of the examining board, Dr. Jorge Walter Garcia, PhD Bodo Hagen, and Dr. Victor Dan, to formulate their concept on the academic significance of the thesis prepared. The thesis was developed applying a multidisciplinary analysis in clear and critical way. The results allow a substantial advance in local knowledge, providing relevant and sufficient information to the seismic risk of the study region, constituting a great contribution to the geology of Northwest Argentina. The integration of diverse geophysical techniques and adaptation of methodology to approach the complexity of the developed subject are highly. In this sense, we consider that the objectives have been widely achieved. The presentation of thesis was developed in a pleasant, clear, and dynamic way, showing the main methodology, tags, and ratios. The thesis was complemented with a brief synopsis in English. The question posed were answered in a precise and adequate manner, demonstrating solvency
in the handling of the subject. The jury recommends the importance and necessity of publish the results obtained. The participation of Dra. Clara Eugenia Cisterna in her capacity as a member of the Supervision Commission is expressly recorded in accordance with the provision of Article 10.7 of the current regulation. In view of above information, the member of the examining court anonymously, okay, thank you. When this doctoral thesis the mark of 10 magna cum laude. There being no more, the present act is drawn 2 copies of the same tenor for the corresponding academic and administrative purpose. Another. ¡Precioso! Bueno, con esto terminamos en la parte formal del acto de defensas, pero bueno, invitamos acá a Arnaud a que si quiere dar unos agradecimientos. Bueno, muchas gracias. Primero voy a agradecer a mi director que me ayudó tanto en castellano y en el trabajo de campo muchas veces, y también por dar un lugar para trabajar. También quiero agradecer a Manfred, que me ayudó mucho a entender, a estudiar más y tener mucha más experiencia. Quiero agradecer a mis profesores, que algunos están aquí, que me enseñaron, también a Bodo, al doctor Ramos, también que me enseñaron mucho. Quiero agradecer a mi familia, que está presente siempre. Me ayudaron desde que llegué a Argentina hasta el momento, a mis amigos, todos que están presentes y que están escuchando, Federico, Marcos, Germán, Joaco, el Guaso también, que me ayudaron a corregir la tesis, y bueno, todos mis amigos que no mencioné también, que estaban también siempre, y agradezco a mis padres que me ayudaron, no están aquí, pero bueno, sé que están felices que ya terminé por fin. Y bueno, muchas gracias a ustedes de nuevo. Doctor Gutiérrez, no sé si quieren las palabras. Gracias. Quiero agradecer a Manfred para la persona de tesis. Quiero agradecer al proyecto de Strategy, casi todo el mundo para dejarnos poder trabajar en su tesis. Hasta su vaya paso, vaya etapa pasada. Una breve reseña. La Junta de la Política Comunidad de Derecho para los menores de 13. También hay tenido su contrario para poder estudiar. Ahora, terminando un trabajo importante con función a uno de los pocos mucha educación con poco además Muchas gracias. Invitamos al doctor Manfred Sprecher, si quiere decir algunas palabras. Sí, gracias, Eduardo. No sé si se puede escuchar bien. Se escucha perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué podemos hacer?
Me alegro, realmente me alegro de haber tenido la oportunidad de ser uno de tus mentores, Ahmad, en este importante trabajo que realmente combinó varios métodos en geofísica y geología en el campo, en el gabinete. Eso realmente da una muy buena impresión y eso ya sabemos porque publicaste un trabajo en una revista de nivel internacional y varias otras publicaciones vamos a ver. Bueno, para mí entonces es un logro importante al respecto de los resultados en el nivel académico, porque vos has demostrado muchas cosas nuevas y has contribuido para el entendimiento de la zona y eso es muy impresionante. Pero también vos has demostrado que dominas completamente los detalles de estos métodos que utilizaste, que presentaste. No utilizaste un black box y para entrar algunos datos ahí y del otro lado viene algunos gráficos que se pueden utilizar. Pero vos, como me han dicho los geofísicos de nuestra universidad, vos también sabes los detalles de los varios métodos de la reflexión sísmica y de los métodos eléctricos, todo que hiciste vos en el campo y no a través de una compañía que te ayudó. Bueno, Víctor Ramos ya comentó que vos no sos nativo de Tucumán, aún uno podría pensar que vos vienes de ahí, ya hables castellanos mejor que muchos que vienen del exterior, entonces no es tu idioma nativa. Vos vienes de Siria y tu vida no era muy fácil en los últimos años. Y algunos saben que vos has logrado todo esto en circunstancias bastante difíciles, especialmente durante, digamos, las últimas 3 semanas. Y estoy seguro que tus padres estarían muy, muy orgullosos de vos si ellos hubieran visto a vos hoy en esa situación. Eso era muy lindo. Y bueno, tomo la oportunidad también de decir muchas gracias a las colegas de Tucumán y a la gente que colaboraron en ese trabajo, especialmente en la Secretaría de Posgrado de la UNT últimamente, especialmente Eduardo Martín, antes Pablo Sesma, y las autoridades del CUA. En fin, ellos son la gente que nos pagaron, te pagaban para trabajar en el campo y viajar a Alemania y estudiar acá con nosotros. Y también quiero agradecer, digamos, la ayuda de la Secretaría de Minería de la provincia de Salta, donde Ricardo Alonso facilitó el uso de las líneas sísmicas y mucha información geológica en Edita. Bueno, eso sería todo. Espero que vos vas a festejar este día especial con tus amigos y te deseo lo mejor posible para tu vida académica y personal. Felicitaciones y, como se dice, mebruk, mebruk, right? Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá presentes, los que están en vivo y los que están virtualmente. Realmente es una alegría para nosotros estos actos, sobre todo para él, que ahora ya está más tranquilo. Y bueno, los invito a los que están presentes, los que están virtualmente, solo les mandamos un abrazo y un saludo para cortar, y los que están presentes a hacer un pequeño homenaje acá del otro lado.
brindis y a felicitar a Marco. Gracias a todos. Gracias.